Buenas tardes, profesor. Para la primera parte de este trabajo me voy a referir al libro Acal 42, Historia del Mundo Antiguo, los Gracos y el comienzo de las guerras civiles de J. F. Rodríguez Neila. El problema que enfrentaba la República Romana en el siglo II a.C. venía de hace mucho tiempo atrás, que es el conflicto entre patricios y plebeyos. Los patricios, que eran la clase dominante, poseían la gran cantidad de tierras frente a la mayoría del pueblo, que se había visto empobrecida a lo largo de los años y obligada a vender sus posesiones. La guerra contra Cartago y las posesiones de ultramar no habían solucionado estos problemas, sino que habían favorecido a la clase senatorial. Muchos de esos soldados que iban a pelear y defender las conquistas de la República, cuando volvían, se encontraban con que esas tierras habían sido distribuidas entre estos aristócratas que habían incrementado la existencia del latifundio. Y estos soldados o ciudadanos empobrecidos habían tenido que ir a vivir a las ciudades. Eh, Sin embargo, los conflictos dentro de las propias clases dominantes llevaban a que muchos de estas aristócratas se pusieran del lado de la plebe, no por sentir mucho apego, sino porque podían ver una manera de concretar sus ambiciones políticas. Lo que podría considerarse hoy como tribunero o populista. Como antecedente a los Gracos lo tenemos a Publio Cornelio Escipión Emiliano, que había introducido el voto secreto en las elecciones de magistrados y en los juicios, lo cual la aristocracia senatorial vio sensiblemente mermadas las posibilidades de influir en los votantes, incrementándose la independencia del pueblo ante la manipulación de los poderosos. Entonces llegamos a los hermanos Tiberio y Cayo Graco, que provenían de una familia patricia romana. Su padre había sido Tiberio Graco el Mayor, un destacado general y político, y su madre Cornelia era hija de Escipión el Africano, un famoso general romano conocido por su papel durante la Segunda Guerra Púnica, como vimos en el trabajo anterior. Tiberio Graco, nombrado tribuno de la plebe en 133 a.C., propuso la distribución de tierras públicas a los ciudadanos romanos sin tierra, que incluía la limitación de la cantidad de tierra que una persona podía poseer y la redistribución de tierras excedentes a los pobres, reivindicando las leyes Licinia Sextia del 367 a.C., como habíamos visto anteriormente también. Propuso la creación de tierras para los campesinos desposeídos, que no se trataban de simples asentamientos militares, sino que tenía propósitos económicos, como era el acomodo no solo del propietario agrario, sino también para artesanos y comerciantes instalados en las colonias. Esto encontró una férrea oposición de los senadores, quienes en el 133 lo asesinaron junto a todos sus seguidores. Más adelante es nombrado tribuno de la plebe el hermano del Cayo Graco en el 123 y en el 122, que continuó las reformas de su hermano y también encontró una fuerte oposición. En particular buscó la reforma del sistema judicial para reducir la corrupción y aumentar la representación de los plebeyos en los tribunales. También propuso leyes para garantizar el suministro de granos a precios accesibles para la población, para evitar el hambre y la pobreza, en la página 26. Cayo buscó no solo liberar a los menores de 16 años de hacer el servicio militar obligatorio, sino que también que el Estado equipara a los soldados. Y en la página 25 leemos que los gracos intentaron aumentar la participación de la plebe en el gobierno, promoviendo la idea de que los plebeyos debían tener más voz en el Senado y en la toma de decisiones. Después de perder el apoyo popular y ser declarado enemigo del Estado por sus oponentes del Senado, Cayo se vio obligado a huir. En un intento de evitar ser capturado, se suicidó en el 121 a.C. Y bueno, para cerrar, vemos cómo este conflicto entre los patricios y plebeyos fue la causa de todos los males que aquejaron a la República y desencadenaron en que Roma fuera cada vez más hacia un gobierno dictatorial, que terminó con Julio César, y luego de Julio César la creación del imperio como fruto de estas desigualdades. Muchas gracias.
Buenas tardes, profesor. Para esta parte de la tarea voy a usar el libro Acal 44, Historia del Mundo Antiguo, La República Tardía, Cesarianos y Pompeyos, de Ediciones Acal, de 1990, del escritor Carlos González Román. Bueno, durante el último siglo de la República Romana, que va desde la caída de los hermanos Graco hasta el ascenso de Octavio en el año 27, donde es nombrado Augusto con plenos poderes, es el mismo que venía produciéndose a lo largo de prácticamente toda la historia de la República, que fue las desigualdades sociales y económicas entre los aristócratas y la plebe, ¿no? La concentración de tierras, la riqueza en manos de la élite, debilitó a la clase media campesina, lo que provocó el aumento de la pobreza y del desempleo en las ciudades. Esto llevó a un creciente conflicto entre los plebeyos y los nobles, que en este caso los aristócratas conservadores del antiguo régimen, que se consideraba la clase noble, pasan a llamarse a sí mismos optimates, ¿no? Diciendo que ellos eran los verdaderos herederos de esa tradición, y los populares, que eran los que representaban a la plebe. Esto fomentó una intensa lucha de poder. Después tenemos, bueno, que hubo una gran militarización en torno al poder, reflejado en que empezaron los generales a hacer carrera política mediante las campañas militares, lo cual debilitó a las instituciones republicanas y creó un ciclo de violencia y guerras civiles. También, bueno, vemos que el crecimiento del territorio había creado una dificultad para gobernarlo, donde las instituciones republicanas ya no podían contenerlo. Las reformas agrarias llevadas a cabo por los hermanos Gracos no habían podido solucionar los problemas entre los ciudadanos pobres, aunque sus esfuerzos fueron bloqueados por la élite. Y bueno, y comenzó una serie de reformas políticas. La que podemos destacar fue la de Sila, que intentó fortalecer el poder del Senado y reducir el poder de los tribunos de la plebe. Aunque sus reformas no perduraron, ya que su rivalidad con el general Cayo Mario, que era un líder popular, desencadenó en la Primera Guerra Civil. De ahí en adelante los generales iban a utilizar sus ejércitos para imponer sus reformas políticas. Entre ellos Pompeyo, que era conocido general y político romano, junto con Craso y Julio César formaron un triunvirato con el cual intentaron solucionar este problema, pero no resultó, sino que los incrementó. Luego de esto se genera una guerra civil entre los seguidores de Pompeyo y los de Julio César, que recordemos que Pompeyo estaba alineado con el Senado y Julio César estaba con el lado de la plebe. Pero siempre recordemos que todos ellos eran pertenecientes a la clase dominante, utilizaban a su favor los intereses del Senado o de la plebe para lograr sus objetivos políticos, algo que se ve hasta el día de hoy. Llegamos entonces a Julio César, que fue un general y político conocidísimo romano, sobre todo por su campaña en la conquista de las Galias, lo cual incrementó el tamaño y el poder de la República. Es considerado un líder del Partido Popular, aunque como dijimos, él pertenecía a la clase dominante. Distribuyó tierras a los veteranos y canceló deudas, esto generó una rivalidad entre los optimates y los plebeyos. A través del uso de la demagogia consiguió el apoyo popular y en el año 44 es nombrado dictador. En la Roma antigua, el dictador era un magistrado extraordinario que se nombraba en tiempos de crisis. Su mandato era temporal y generalmente limitado a 6 meses. Pero bueno, en el año 49 Julio César, tras la cruza del Rubicón, que es la pintura que tengo de fondo, derrota a Pompeyo y con eso empieza su ascenso como dictador.
expandió la ciudadanía a los demás habitantes del territorio de la República Romana, algo que ya había querido hacer Cayo Graco, y llevó adelante reestructuras administrativas. Sin embargo, esto no acalló el problema entre la clase dominante y la plebe, y eso generó a que en el año 44 fuera asesinado por el grupo de senadores que es conocido por el hecho de los idus de marzo. Para culminar, quiero mencionar que, como siempre, el problema fue entre la clase dominante y la gran masa de la plebe, que es el problema que aquejó a la República durante todo el periodo de su existencia.